Después de que los ayatolás bloquearan el estrecho de Hormuz, por donde pasa un quinto del petróleo a nivel mundial, mucha gente esperaba una crisis enorme. Los hidrocarburos son fundamentales para que la economía funcione, y en esta crisis se han perdido muchísimo más que durante la crisis del petróleo de 1973. Sin embargo, pues oye, al final no hubo tal colapso. Para la mayoría de países desarrollados las cosas pues han seguido más o menos como siempre. Sí, echar gasolina es un poco más caro, pero hasta ahí. Y amigos, esto ha hecho que mucha gente se haga una pregunta. ¿De verdad los recursos naturales son tan importantes como parecían? Quiero decir, mucha gente vive con miedo de que nos vamos a quedar sin petróleo o sin cobre, o quizás sin alguna tierra rara que es clave para la tecnología actual. Sin embargo, cuando de verdad nos hemos quedado sin un quinto de todo ese petróleo disponible, pues tampoco ha habido ninguna crisis apocalíptica a escala mundial. Ahora bien, ¿quiere eso decir que no debemos preocuparnos por el agotamiento de los recursos? Pues a ver, lo cierto es que en realidad la gente que piensa de esta forma tampoco está tan equivocada. Tienen un punto válido al decir aquello de que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Y para entender por qué, el caso del helio es el ejemplo perfecto del peligro de agotar los recursos. Y es que, amigos, la guerra de Irán no solo bloqueó el petróleo, también bloqueó un tercio del suministro de este elemento. Y los precios se dispararon tanto que se publicaron noticias como esta. Se ha interrumpido el suministro de helio. Todos los laboratorios de espectrometría de masas de Estados Unidos están a punto de quedarse sin servicio. El helio es un material muy particular, con unas propiedades únicas que hacen que sea extremadamente difícil de sustituir. Sin él, media economía se frena, y en especial se frena la industria más avanzada. Lo de Hormuz es una parada temporal, durará más o menos, pero al fin y al cabo es algo que se va a acabar. Sin embargo, esto pone de manifiesto un problema verdaderamente importante, y es que tarde o temprano la escasez de algunos materiales puede ser permanente y las consecuencias podrían ser fatales. Así pues, en Visual Economic nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿De verdad nos quedaremos sin recursos naturales? ¿Qué pasará en ese caso? ¿Qué dice la economía sobre todo esto? Pues en este vídeo os lo contamos, pero antes quiero hablarte de un producto que no solo es increíble y súper necesario, sino que es gratuito. Proton Drive. Proton Drive es el templo de la seguridad online para los archivos en la nube. En Proton Drive todo lo que almacenes permanece cifrado de extremo a extremo, es decir, que ni gobiernos ni compañías de terceros que usan tus datos ni el propio Proton puede acceder a tu información. Y esto ya no es solo una cuestión de no querer que una compañía vea mis datos, es que si por ejemplo hubiera una brecha de seguridad en el servicio, como cuando hackers piratean servicios informáticos, con el cifrado de Proton ni siquiera el cibercriminal podría acceder a mi información. Lo bueno es que Proton también es útil en el trabajo, porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables, algo que es bastante útil si por ejemplo trabajas con archivos confidenciales. Pero no solo eso, Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus ficheros, documentos o incluso los recuerdos familiares que quieras proteger. Y de nuevo, todo esto lo puedes tener gratis, incluyendo también Proton Mail, el servicio de correo electrónico con cifrado de extremo a extremo que te protege del phishing, te filtra emails publicitarios y también te permite crear correos alias para registrarte en lugares no demasiado fiables sin tener que dar tu dirección de correo real. Solo pagas si quieres adquirir un plan más avanzado que, por ejemplo, te dé más almacenamiento. Así que no hace falta gastarte dinero. Puedes proteger y trabajar de forma segura con tus archivos en la nube e email ya mismo y sin coste con el link que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a Proton por ser el jefe de seguridad de la Visual Factory. En el año 1980, dos intelectuales hicieron una apuesta de $1000 que cambió para siempre nuestra forma de pensar sobre los recursos naturales. Por un lado estaba Paul Ehrlich, uno de los autores más influyentes de toda la historia. Su libro, La bomba poblacional, tenía un mensaje muy claro, y es que el número de seres humanos estaba creciendo muy por encima de lo que el planeta podía soportar. Este libro fue tan importante que marcó decisiones políticas como la de China con el hijo único, y muchos otros países subdesarrollados recurrieron a métodos más o menos radicales a partir de precisamente los contenidos de este libro. Ahora bien, por el otro lado de la apuesta estaba Julian Simon, un economista que creía todo lo contrario, que a más seres humanos hubiera, no solo no se agotarían los recursos, sino que encima sería mejor para todos. ¿Y cómo determinaron quién ganaba la apuesta? Pues de la siguiente forma. Simon apostó $1000 a que una selección de 5 recursos naturales, 5 metales como el cobre, el cromo, el níquel, el estaño y el tungsteno, sería más barata 10 años después. Esto desafiaba la idea de que más población agotaría los recursos y que por tanto serían más caros. Eso sí, si en 1990 los recursos se agotaban, entonces los precios subirían. Así que Simon perdería su apuesta y pagaría la diferencia. Pues bien, una década más tarde, Ehrlich tuvo que enviarle a Simon un cheque por $576
$56,07. Es decir, que las predicciones apocalípticas de que más población significa mayor consumo y desgaste de los recursos nunca se hicieron realidad. Y esto sembró un antes y un después en la historia económica. De hecho, entre 1960 y 2020, la población mundial ha crecido un 150%, pero es que el PIB per cápita ha crecido todavía más, a un 180%. En otras palabras, que no solo estamos ante un mundo mucho más poblado, sino también mucho más rico y con más recursos a su disposición. Sin embargo, la historia pues no es tan sencilla como esto. Eldridge pasará a la historia como el principal responsable de que cientos de millones de personas no nacieran. Todo para nada. Ahora bien, hay que reconocer una cosa. Esa apuesta fue mucho más ajustada de lo que parece a simple vista. Y es que, como podéis ver en pantalla, el precio de las materias primas entre los años 1900 y 1970 se mantuvo más o menos estable. Y esto no le dio la razón a Eldridge, pero tampoco apoyó demasiado la teoría de Simons, que apostaba a que los precios irían a la baja. Pero es que en los años 70 vivieron un boom brutal seguido de una depresión. Es decir, los precios cayeron para el momento de la apuesta, pero en realidad simplemente volvieron a su valor histórico después del boom. Y lo que es peor, justo después de que la apuesta terminara, los precios volvieron a dispararse. Además, la cosa no acaba aquí. Si ponderamos los precios por el nivel de producción de cada materia prima, es decir, si damos más peso a los recursos más importantes, el ciclo es mucho más grande, con subidas de hasta el 350%. Y es que en general, los precios de las materias primas ponderadas por su nivel de producción han subido un 20% desde el año 1900 y un 35% desde 1950, todo descontando la inflación. Es decir, que en realidad se han hecho más escasos. Entonces, a pesar de la apuesta que se dio en un marco temporal muy determinado, ¿tenía Paul Eldridge razón? ¿De verdad estamos creciendo por encima de las posibilidades del planeta? Pues amigos, la respuesta es complicada. Así que si os parece, vamos a ver cómo los economistas han ido pensando sobre este tema. Probablemente el primer economista en poner este tema sobre la mesa fue Thomas Malthus, en el siglo XIX. Malthus decía que la población humana crecía exponencialmente, pero que los recursos disponibles no podían seguirle el ritmo, así que la población terminaría cayendo inevitablemente por hambrunas. Por supuesto, Malthus se equivocó. La población acabó creciendo muchísimo y las hambrunas no ocurrieron. Pero, siendo justos con él, lo cierto es que durante el 99% de la historia de la humanidad, las cosas funcionaron exactamente como él decía. De hecho, solo empezaron a cambiar con la revolución industrial, justo en la época de Malthus. En todo caso, después de Malthus tuvieron que pasar otros 60 años para que otros economistas diseñaran modelos económicos y teorías para predecir lo que pasaría con los recursos naturales. Y según estos modelos, a día de hoy la humanidad ya debería haberse quedado sin recursos clave como el carbón, el petróleo o el aluminio. Es decir, que esos modelos también fallaron. De hecho, según aquellas teorías, la única forma de que esto no ocurriera era que todo el mundo decreciera hasta tener el PIB per cápita de países como el Chad. Y ojo, el Chad de los años 80. Ahora bien, ni el mundo se quedó sin carbón, ni somos tan pobres como el Chad de los años 80. Así que esos modelos fallaron. Y es que, en realidad, estos cálculos tenían un fallo fatal. No tenían en cuenta los precios. Y es que cuando cae la oferta de un recurso, cuando se vuelve más escaso, su precio sube. Y esto desincentiva la demanda y hace que la gente busque otras alternativas. O dicho de otra forma, que estos modelos no podían estar más equivocados. Fue así como nació una nueva familia de modelos basados en una regla de oro, la ley de Hotelling. La ley de Hotelling establece que los precios de los recursos agotables deben aumentar al mismo ritmo que los de otros activos financieros. De lo contrario, los poseedores de materias primas no serían indiferentes entre las ventas actuales y futuras y, por lo tanto, retrasarían o acelerarían las ventas actuales hasta que el valor presente del precio futuro igualara el precio actual. Esta ley se sigue usando en muchos modelos actuales, pero si os paráis a pensarlo, tampoco es tan esperanzadora. Sin entrar en muchos detalles, predice que las materias primas se encarecerán poco a poco, según marque el tipo de interés descontando la inflación. Esto quiere decir que no habrá un escenario apocalíptico, pero Eldridge seguiría ganando la apuesta. Y es que, según Hotelling, los recursos naturales se irán haciendo cada vez más caros que el resto de bienes y servicios. No desaparecerán de golpe, pero cada vez serán simplemente más inasumibles. Y lo cierto es que estamos viendo algo así. En los últimos años, las commodities han superado al SP500. Es que hasta un ETF de vacas ha batido a las 7 magníficas, o sea, a las tecnologías más punteras del planeta. Ahora bien, si nos ponemos a mirar el detalle, de nuevo, las cosas no son tan fáciles. Y es que esta ley de Hotelling, más allá de alguna que otra anécdota, no se acaba de cumplir 100% en la vida real.
Y es que en las últimas décadas las materias primas no han vivido una subida progresiva. Lo cierto es que después de décadas de estancamiento hemos visto, tras mucho tiempo, ciclos brutales con subidas y bajadas muy rápidas. Pero lo más curioso es que dentro de estos superciclos hay otros ciclos más pequeños de unos 6 años. Lo más común es ver subidas de entre el 1 y el 4% mensual durante unos 30 meses y luego bajadas más progresivas de en torno al 1%. Además, el 60% de las commodities siguen el mismo ciclo a la vez y si nos centramos en las materias primas que más se usan en la industria, esta cifra sube al 80%. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues la demanda global. Una premisa fundamental de la ley de Hotelling es que la demanda del recurso es conocida y predecible. Sin embargo, en la práctica, los cambios drásticos en los patrones de uso, la disponibilidad de alternativas y las variaciones en la intensidad de uso del recurso han provocado fluctuaciones frecuentes en la demanda de dicho recurso. Con el auge de China y de la India, la demanda de algunos bienes industriales como el aluminio o el cobre se ha disparado y eso ha llevado los precios al alza. Luego vinieron crisis como la del 2007 o la del COVID y muchas materias primas se hundieron. Y es que, si os acordáis, el petróleo llegó a tener un precio negativo durante la pandemia precisamente porque, como buena parte de la industria estaba parada, no había demanda para tanta oferta. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando. Vamos a ver. Esto tampoco cambia la conclusión de antes, y es que mientras la economía vaya bien y exista demanda, incluso aunque sea más pequeña, los recursos naturales se volverán progresivamente e inevitablemente más escasos y más caros. Que suban o bajen en ciclos, pues es algo más secundario. Y sí, tenéis razón, pero es que la demanda no solo cae porque la economía vaya mal. Y os pongo un ejemplo muy claro: el carbón. Los países ricos dejaron de quemar carbón y lo hicieron porque encontraron alternativas mejores y más eficientes. Y también hemos dejado de talar muchísimos árboles porque Internet y los USB hacen que demandemos muchísimo menos papel. ¿Pero queréis otro ejemplo? Pues en este canal hemos hablado varias veces de lo que pasó cuando China prohibió exportar muchas tierras raras y otros minerales críticos como el litio tras un conflicto diplomático con Japón alrededor de 2013. Los precios de algunas materias primas llegaron a multiplicarse por 14. Pero oye, ¿alguno recuerda alguna gran crisis del litio del año 2013? Pues seguramente no, porque es que no hubo tal crisis del litio. Las economías occidentales, en lugar de entrar en pánico porque faltaba litio, se adaptaron. Encontraron formas de hacer lo mismo con menos tierras raras y sus economías siguieron creciendo como si nada. Por supuesto, no todos los materiales son igual de fáciles de sustituir. Ahí está, por ejemplo, el caso del helio con el que hemos empezado este vídeo. Pero si un bloqueo brutal a los minerales más críticos para la economía no tuvo prácticamente ninguna consecuencia negativa a medio y largo plazo por aquel entonces, pues no sé, yo no me preocuparía tanto. Pero es que además todavía no hemos hablado de la otra cara de la moneda, y es que la tecnología no solo disminuye la demanda, también aumenta la oferta. Seguro que habéis oído 1000 veces eso de que solo quedan 10 años para que se acabe el petróleo extraíble del mundo. Pues bien, en el año 1950 quedaban solo 22 años para que se acabara el petróleo. ¿Y cuántos quedaban 10 años después? 37. ¿Y cuántos quedaban en los años 90? Pues 45. Sí, habéis oído bien. Si es que con el paso del tiempo había cada vez más petróleo, no menos. Y eso que el consumo no paraba de crecer año tras año. La clave, amigos, está en el precio. Cuando se dice que quedan tantos años para que se acabe un recurso o que solo quedan no sé cuántas toneladas por extraer, siempre es teniendo en cuenta los precios actuales. Pero si los precios suben, entonces los yacimientos que antes no eran rentables empiezan a serlo. Y también se incentiva a que se busquen nuevos yacimientos o técnicas de extracción. Y ojo, porque el petróleo no es un caso especial. Entre 1950 y 1974, las reservas de bauxita, que es de donde se saca el aluminio, crecieron un 1103% y las de cromo un 1600%. Por su parte, tanto el hierro como el cobre, el zinc, el plomo, el titanio, el níquel o el manganeso crecieron más de un 200%. Y si queréis más buenas noticias, lo más probable es que las reservas todavía puedan aumentar muchísimo más. Y es que entre 1950 y 1990 los países de la OCDE representaron 37 de los 50 mayores descubrimientos de recursos naturales. Ojo, no es que su geografía fuera mejor y fuera muy rica en recursos. Lo que pasaba es que los países menos desarrollados no tenían ni los medios económicos ni las instituciones para explorar bien sus recursos. Pero amigos, esto está cambiando y regiones como África descubren cada vez más y más yacimientos a medida que estos países se vuelven cada vez más ricos, democráticos y abiertos a la inversión exterior.
Las estimaciones sugieren que si toda América Latina y el África subsahariana adoptaran instituciones de la misma calidad que las de Estados Unidos, el número de descubrimientos en todo el mundo aumentaría en un 25%. Es decir, que cada vez somos más eficientes gestionando los recursos y cada vez tenemos más recursos disponibles. Pero entonces, si todo esto es verdad y cada vez somos más productivos extrayendo minerales, ¿no deberíamos entonces ver cómo los precios de las materias primas se desploman año tras año? Pues a ver, no necesariamente. Es innegable que los recursos naturales se vuelven más caros que el resto de bienes de la economía, aunque siguiendo ciclos de subidas y bajadas muy fuertes. Sin embargo, esta cifra no es la importante. Y es que los precios suban, incluso que suban más rápido que la inflación, no quiere decir que los recursos naturales sean más inaccesibles. Si realmente queremos saber si hay más o menos abundancia de materias primas, lo que tenemos que comparar es el precio de estos materiales con los salarios de la población. Y aquí, amigos, la conclusión está clara. Cada vez hay que trabajar menos para comprar hierro, cobre, petróleo o el recurso que se os ocurra. De hecho, un estudio de 50 materias primas estima que en el año 2017 un habitante promedio del planeta tenía que trabajar un 50% menos para comprar las mismas commodities que en 1980. Vale que este estudio no es perfecto porque da el mismo peso a todas las materias primas independientemente de su peso en la economía, pero es que incluso corrigiendo por este factor, los resultados no cambian. Las materias primas son cada vez más abundantes. Así que lo siento por Paul Ehrlich, pero no quedan excusas. Lo miremos como lo miremos, merecías perder esa apuesta. Y es que, ya lo decía Julian Simons, al final el recurso más importante no es el petróleo ni el aluminio. De hecho, muchos de ellos se pueden sustituir por otras cosas. Lo verdaderamente fundamental es el ingenio de los seres humanos para ser cada vez más eficientes. Y todo eso por no hablar de otras alternativas como el reciclaje o incluso la exploración minera espacial. Esta, amigos, es la diferencia entre ver a los seres humanos como bocas que alimentar o verlos como cerebros que piensan cómo hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y es que no somos sonámbulos que no reaccionan a lo que tienen delante. Y además tenemos algo que nos guía: los precios. Desde el año 1995, la economía es el doble de dependiente del aluminio para crecer. En 1995 hacía falta medio kilogramo de aluminio para crear $1000 de PIB, y hoy hace falta un kilogramo entero. ¿Pero significa esto que el precio del aluminio se ha disparado? Pues no. Todo lo contrario, gastamos más aluminio, pero su precio lleva 50 años cayendo exponencialmente. Y esto no es casualidad. Precisamente usamos más aluminio porque se ha hecho más barato. Y el caso contrario es el del cobre, que sí ha tenido ciclos donde su precio se ha disparado por las nubes. ¿Y qué ha pasado con su intensidad en la economía? Pues que lleva 50 años completamente estancada. No usamos más cobre porque, como es escaso, buscamos otras alternativas. Y además, por poner una nota final, también tenemos que tener en cuenta que la población no va a seguir creciendo, sino que va a decrecer. A decrecer tanto que quizá lo que nos debería preocupar es el colapso demográfico y no lo que pase con los recursos. Así que no sé vosotros, pero en Visual Economic dormimos muy tranquilos, confiados en que no va a venir ningún apocalipsis por la falta de recursos naturales. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Estáis preocupados por si nos quedamos sin materias primas? ¿De verdad la tecnología nos va a salvar de la escasez? ¿Quién creéis que tenía más razón en el fondo, Ehrlich o Simons? Podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios y no olvidéis que aquí en Visual Economic subimos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros para no perderos ninguno de los siguientes. Un saludo, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.